Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. La señora Elena miró por la ventana buscando a su hijo. Debía volver del ejército. Diego hijito, como ella le llamaba cariñosamente, había enviado un mensaje al teléfono con antelación, diciéndole cuándo esperarle. Así que la madre se sentó en el pasillo, mirando por la ventana. La gente pasaba, ocupada en sus asuntos, y no les importaba que fuera hoy cuando su compañero de pueblo volvía del servicio. Para la ocasión, la señora Elena incluso había pedido permiso al administrador de la granja. Ella trabajaba allí como lechera, aunque no le pagaban mucho. Tenía que conformarse con la granja. Pero no se desanimó, con la esperanza de que su hijo no la abandonara. Aunque él también lo pasó mal. La gente del pueblo pensaba que no era su propio hijo. Incluso empezaron a correr rumores para avergonzarla. Pero ni ella ni su hijo le hicieron caso. Diego defendió a su madre todo lo que pudo. Trabajaba a tiempo parcial como pastor y llevaba a casa todo el dinero que ganaba. En el colegio se burlaban de él por llevar ropa raída. La había heredado de su tío y le quedaba un poco grande. Pero Diego seguía siendo un poco comedido, aunque a veces se defendía si le molestaban demasiado. Cuando recibió una citación del Ministerio de la Guerra, no se amilanó ni inventó enfermedades inexistentes. El alistamiento de Diego fue una prueba de su fortaleza. Se marchó prometiendo a su madre que volvería convertido. Curiosamente, la chica con la que tuvo una relación antes del ejército no le esperó y se casó con el hijo del alcalde. Solo gracias a la ayuda de sus compañeros, Diego no cometió el acto pecaminoso. Quiso pegarse un tiro mientras estaba de guardia. Su madre lo sabía, porque su hijo estaba acostumbrado a decirle la verdad. Y en sus mensajes admitía sinceramente que quería suicidarse. Pero ella consiguió convencerle de que la vida no acababa ahí. Y que hay otras chicas alrededor con las que formar una familia. Eso era exactamente lo que Diego quería. Soñaba con casarse, tener hijos, al menos 2, un hijo y una hija, y luego criarlos juntos y vivir juntos en paz hasta su vejez. Compartió estos sueños con su madre, y ella le dijo: «Hijo, tienes que creer en ti mismo y se harán realidad». Y Diego creyó, esperó y deseó que algún día hubiera vacaciones en su calle. En cualquier caso, ya no le preocupaba que la chica que amaba se hubiera ido con otro. O quizás solo se decía a sí mismo que no pensaba en ello. En cualquier caso, seguía sin tener claro lo que pasaba en su alma. Y todo volvería a su sitio cuando regresara a su vida habitual y volviera a ser un civil corriente. Miró el reloj y de repente se sintió inquieta por dentro. Quizá le ha pasado algo por el camino, pensó, y empezó a hacer la maleta. Estaba a punto de correr a la parada del autobús para reunirse con su hijo, pero de repente Diego dobló la esquina y fue como si se sintiera aliviada. Sorprendentemente, el tractorista y su mujer saludaron alegremente e incluso abrazaron a su hijo. Hacía un año ni siquiera le había mirado, como si Diego fuera un extraño para él. Con el corazón encogido, la señora Elena observó a Diego hablando con él. Durante algunos minutos se quedaron parados en el camino y conversaron animadamente sobre algo. Finalmente, la conversación terminó y el hijo se dirigió hacia la casa. Sin poder contenerse más, Elena saltó del portón y corrió hacia Diego con lágrimas en los ojos. Él también lloró y, con una sonrisa en la cara, abrazó a su madre y le dijo en voz alta: «He vuelto y estabas preocupada». «¿Cómo no iba a estarlo, hijo mío, porque eres mi alma gemela?», respondió la madre, esforzándose por no romper a llorar. «Ya estoy en casa, mamá». Diego la abrazó con más fuerza y entró enérgicamente en la casa. El interior era aún más acogedor que hacía un año. Tal vez la larga ausencia le estaba pasando factura. Al principio Diego pensó que no había llegado a su propia casa. Pero no, la cocina seguía igual, y su habitación tampoco había cambiado. Había fotos de niños en las paredes y una cama bien hecha en un rincón. La señora Elena había mantenido el lugar ordenado todo el tiempo.
De vez en cuando venían los vecinos, pero nunca les dejaba entrar en la habitación de su hijo. Para ella, era sagrada y nada podía ser perturbado. Criando sola a su hijo, la señora Elena se había acostumbrado al hecho de que nadie debía acercarse a su alma. Después de todo, la gente podía primero calentarla con dulces palabras y luego escupir en el mismo lugar. No podía permitirse eso. Había escuchado hablar tanto de su hijo que no quería que esa bacanal continuara en la casa. Diego nunca había conocido a su padre, no tenía ni idea de cómo era. Su madre se había deshecho a propósito de sus fotografías, para que su hijo no intentara compararse con él ni buscarle ningún parecido. Quería que Diego se pareciera más a ella. En principio, funcionó así con los años, la belleza de Elena se reflejó en su hijo. Había madurado desde el ejército, pero la sonrisa brillante, el pelo negro y los ojos castaños no hacían más que aumentar el efecto de atracción. Cuando se asomó al salón, Diego vio la mesa ricamente puesta. «Mamá, haces milagros», sonrió. «Has preparado tantas cosas deliciosas, incluso mi remolacha fría favorita». Elena se sonrojó, pero encontró algo que responder. «Hijo, ¿cómo he podido encontrarte con la mesa vacía? Claro que he cocinado todo lo que te gusta. Y horneé una tarta con fresas y merengues, como siempre te ha gustado». Diego se lavó bien las manos y se sentó a la mesa. Y lo primero que hizo fue probar el pastel de carne. Puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza. «Comida casera, ¿cómo la he echado de menos? Por cierto, mamá, ¿y el trabajo en la granja? ¿No necesitas trabajadores?» «Todavía no, hijito, hay suficientes para todos», contestó Elena con tristeza, «pero también puedes conseguir trabajo en mecanización. Allí hay tractores y máquinas nuevas y tú las conoces bien». «Mamá, pero eso es...» tartamudeó Diego y se volvió hacia la ventana. «Comprendo, hijo, que te resulte desagradable. Pero no tiene remedio, o puedes irte a la ciudad y buscar trabajo allí». La reacción de Diego era comprensible, el alcalde era el encargado de la mecanización. Y era su hijo quien le había robado a la chica que amaba. Así que tuvo que inclinarse ante el padre de su rival. Pero ya no rival, porque Alicia, su ex prometida, se había casado con él. Todo es legal, como se suele decir, y no puede obligarla a volver. Después de pensarlo, Diego decidió hacer una pausa de unos días para tomar la decisión correcta. «Bien hecho, hijo, descansa, siempre puedes trabajar», dijo su madre con alivio. Elena no quería que su hijo sacara conclusiones precipitadas. Ya había sufrido bastante en su época, necesitaba conocer los límites. Por eso, cuando Diego dijo que iba a visitar a sus amigos en la ciudad, ella lo dejó ir. Allí visitó a sus viejos amigos que se habían mudado recientemente del pueblo. Le ofrecieron quedarse a trabajar en la fábrica, pero Diego se negó. No podía dejar a su madre, sobre todo porque acababa de volver del ejército. Y en cuanto a su amor insatisfecho, sus amigos le aconsejaron que olvidara a Alicia y no atormentara su alma. Ella había tomado su propia decisión y que la dejara ser feliz. Con estos pensamientos en mente, Diego llegó a casa 2 días después. Ya no se entristecía al oír el nombre de su exnovia. La señora Elena pensó erróneamente que su hijo se había amargado. Pero no, él la tranquilizó diciendo: «Tengo que respetarme y no ser un hombre de voluntad débil». «Es un buen punto», dijo la madre, «y no te crié para que te deprimieras por todo. Hay tanto que ver y tú andas como empapado en agua fría. Controlate, piensa en lo que tienes por delante y ve hacia tu objetivo». Así lo hizo Diego y al día siguiente, fresco y descansado, fue al despacho del alcalde. Estaba hablando por teléfono con alguien y tuvo que esperar. Cuando el alcalde colgó, sonrió feliz y señaló su silla. «Diego, qué alegría verte. Pasa, no seas tímido, siéntete como en casa». «Gracias, señor Díez», respondió y se sentó en una silla. «Dígame, ¿cómo hizo la mili?». El presidente se levantó de la mesa y se acercó a él.
Casi como en el pueblo, solo que más haciendo recados, respondió Diego alegremente, tomando el tono del alcalde como una conversación amistosa. Bien, sabía que podías hacerlo. Espera, no estás aquí por el trabajo, ¿verdad? Sí, señor Díez. Entonces tengo buenas noticias para usted, continuó el presidente, puede trabajar de mecánico en el camión. Pero debo advertirle que el camión no es nuevo y que llevará mucho trabajo ponerlo a punto. Pero tú eres un tipo listo y no te costará dar nueva vida a la máquina. Diego asintió con la cabeza. Antes del ejército ya se había sacado el carné, y luego, en el servicio, pasaba todo su tiempo libre con los coches. El mando de la unidad lo asignó a mecánica, y allí Diego fue ganando experiencia. De vuelta a la mesa, el presidente sacó una carpeta de un cajón. Vamos a ver qué camión te doy. Toma, redactaré los documentos a tu nombre, y por la tarde volverás a verme para firmar el contrato de trabajo. De acuerdo, señor Díez, respondió Diego, cogió los documentos y salió del despacho del presidente. Sin perder un minuto, se dirigió directamente a los mecánicos. Al parecer, Víctor Díez ya había llamado al jefe de taller, que le esperaba en la entrada. Soy Eugenio y este es mi territorio. Hola, soy Diego, dijo amablemente, pero creía que aquí mandaba el alcalde. Así es, él es el jefe, yo soy el encargado, respondió Eugenio. Da igual quién dé las órdenes. No eres un hombre tímido, ¿verdad? No, ¿por qué piensas eso? Le respondió Diego con una pregunta. Solo preguntaba por si acaso. Muy bien, vamos a ver el coche. El encargado del garaje cogió los documentos y también los firmó. Luego recorrieron el edificio y al final se detuvieron junto al camión siniestrado. Toma, este es ahora tu transporte, dijo alegremente el jefe, señalando el montón de chatarra. Diego suspiró pesadamente, pero se recompuso y respondió con calma. Bien, entonces trabajaremos en ello. Vio que había otras máquinas en el garaje. Y tenían mucho mejor aspecto que este camión destartalado. Pero era el que el presidente había confiado a Diego. ¿Por qué tanta aversión? Pensando en ello, no encontraba respuesta. Lo más probable es que la verdad estuviera en la relación entre el hijo del presidente y la exnovia de Diego. Víctor Díez no podía dejar de comprender que, de todos modos, tarde o temprano surgiría un conflicto. Por eso puso a su disposición el coche destrozado del chico. Mientras juguetee con él, no tendrá tiempo para su vida personal. Y no querrá meterse con Alejandro. Así se llamaba el hijo de Víctor, que también acudía con frecuencia al despacho de su padre. Lo había nombrado proveedor de repuestos. Pero al mismo tiempo, prácticamente hacía todo el trabajo él mismo. El hijo, mientras tanto, iba a la ciudad a divertirse con sus amigos. Diego dedicó su primer día de trabajo a examinar todos los fallos del coche. Tenía que decidir qué había que sustituir y en qué plazo. En varias ocasiones, su jefe se le acercó para preguntarle cómo iban las cosas. A lo que Diego respondió discretamente. Si no me distraes, acabaré antes las reparaciones. De acuerdo, lo que tú digas, dijo Eugenio, pero no te olvides de hacer una lista de piezas de recambio. Se la pasaré a Alejandro para que la pida y la entregue. Vaya, y el jefe tan tranquilo con el hijo del presidente. Es como si no conociera todo el trasfondo de la relación entre ellos, a lo mejor realmente no lo sabe. Diego pensó. En cualquier caso, no podía descartarse. Al fin y al cabo, aún no conocía lo suficiente a su jefe como para sacar conclusiones. El tiempo lo demostraría y pronto todo encajaría. Restaurar el viejo camión no iba a ser fácil. Pero Diego no se dio por vencido, sabiendo que no conseguiría otro coche. Así que tendría que arreglar este y trabajar en él. Se acercaba el final del día cuando por fin tuvo una lista aproximada de piezas de repuesto. Eugenio silbó al ver lo que tenía que comprar. Vaya, debes haber decidido construir un tanque con esto. Bueno, se lo daré a Alejandro y que lo compre él.
Diego esperaba que el hijo del presidente acudiera en persona a la mecánica. Pero no apareció en su lugar. El jefe llevó una lista a su casa. Así era como Alejandro era respetado y valorado, o tal vez solo temido. Pero nada, ya llegaría el momento y podría hablar con él. A pesar de lo que parecía ser el pasado de Nina, el tipo seguía queriendo la revancha. No, no un enfrentamiento, solo una conversación de hombre a hombre. Solo quería saber si la decisión de Alicia de casarse con él era de corazón y por voluntad propia. Sin esperar a Alejandro, Diego miró el reloj y se puso en marcha hacia su casa. Pero apenas salió del garaje, se topó con el presidente. «Espera, Diego, no te vayas, necesito hablar contigo», dijo Víctor Díez cogiéndole la mano. «Te estoy escuchando», respondió Diego incomprensiblemente. «Quiero a mi hijo y quiero que sea feliz. Ahora vive con Alicia. Y para mí es importantísimo que nadie interfiera en su relación. ¿Qué me dice? ¿Puedo contar con usted?» «No sé a qué se refiere, señor Díez», decidió desentenderse Diego. «Vamos, no finja que no ha pasado nada entre usted y Alicia. Es verdad, solo nos veíamos. Quería declararme, pero me llamaron a filas». «Bueno, eso está bien», dijo el alcalde, pero luego se corrigió, «así que nadie le debe nada a nadie. Tú no pudiste casarte con ella, pero mi hijo sí. Así que alegrémonos por ellos y no montemos una escena». «Yo no iba a hacer eso», murmuró Diego. «Bien hecho, nunca dudé de ti». El alcalde le dio una palmada en el hombro y salió del garaje. Diego miró en su dirección y apenas pudo contenerse para no gritar palabras de desagrado. Cerró el garaje y en 15 minutos estaba en casa. Elena había preparado la cena y esperaba a su hijo en el trabajo. En cuanto él cruzó el umbral, ella comenzó a atenderlo. «Deja que ponga la ropa en la lavadora», le quitó la madre el pantalón y la camisa sucios. «Gracias, ¿qué haría yo sin ti?», sonrió Diego. «No pasa nada, la habría lavado yo», bromeó Elena. «Nadie hacía eso en el ejército, ¿verdad?». Diego se puso ropa limpia y fue a la mesa. «Mamá, hoy he tenido una charla sincera con el alcalde». «¿Y de qué has hablado con él?». «De la vida, de que su hijo es feliz con mi Alicia». Diego casi llora, y hasta tiró la cuchara. «Diego, hijo mío, quedamos en que no hablarías de ella», suplicó la madre y abrazó a su hijo. «Lo intento, mamá, de verdad», sollozó Diego, «y si el presidente no hubiera hablado de ella, nada de esto habría pasado». «Está bien, cálmese, buen hombre, será mejor que coma». Elena le acercó un plato de sopa de remolacha. «No tengo apetito». «Y tú te dominas». Madre se mantuvo firme. «Está bien, lo intentaré», dijo Diego y empezó a comer la rica sopa de pollo. Le gustaba más que nada en el mundo. Y cuando su madre la preparaba, movía la cola en la cocina. «¿Te contó algo más?», preguntó Elena con cautela. «No, solo me pidió que no interfiriera en la felicidad de su hijo», respondió Diego sin lágrimas. «Así es, son una familia ajena, no interfieras. Déjalos vivir y encontrarás una buena chica». Diego no lo dudaba, pero el pensamiento de Alicia seguía atormentándole. Le había prometido a su madre que no volvería a hablar de ella, pero no podía hacerlo. Y eso a pesar de que ella le había traicionado al no esperarle desde el ejército. Al mismo tiempo, sigue sin estar claro por qué fue con Alejandro, con quien Alicia decidió casarse. Al fin y al cabo, hay otros chicos en su pueblo, y no peores que el hijo del alcalde. Pero fue a él a quien eligió como marido. Al no encontrar respuesta a esta pregunta, Diego decidió que no era necesario interferir en sus vidas. Si decidían ser una familia, entonces, como se suele decir, la bandera en sus manos. Y realmente saldría a conocer a otra chica. Pero no había mucho donde elegir. Prácticamente, todas las chicas jóvenes estaban en la ciudad, y había mujeres adultas con hijos. No era con ellas con quien iba a entablar una relación, ¿verdad? Unos días después llegaron las piezas del coche.
Diego llegó al garaje y vio las cajas junto al camión, y al jefe junto a él. Se frotaba las manos. Acepta el trabajo, Diego, es todo para ti, dijo alegremente. Vaya, qué rapidez. Y yo que pensaba que tendría que esperar al menos un mes, respondió Diego confuso. Para serte sincero, yo mismo me sorprendí al ver las piezas nuevas, dijo Eugenio, casi en un susurro, no te lo vas a creer. Pero teníamos una cosechadora vieja para la que no conseguimos nada en 3 meses. Escribí notas al presidente y paré el trabajo en el campo para hacérselo entender. ¿Y reaccionó?, preguntó Diego. De ninguna manera, todo el tiempo estaba encontrando razones para no comprar repuestos, respondió el jefe, y ahora está engordando. ¿Y para qué? Para este camión viejo. No sé qué le pasa. Creo que puedo adivinarlo, contestó Diego, pensativo, pero no le dijo nada más. Todavía no se fiaba de su jefe, temía que estuviera de parte del alcalde y se lo contara todo. No, tenía que tener cuidado de no hacer daño. También era extraño que Alejandro no le hubiera dado él mismo las piezas de repuesto. Se habría esperado que le proporcionara los documentos de acompañamiento. Sin embargo, el jefe lo tenía todo. Eugenio le hizo firmar la recepción del pedido. Al examinar las cajas, Diego comprendió que allí estaba todo lo que necesitaba. No solo eso, sino que incluso habían traído de sobra, al parecer para no distraerle. Y ahora estaba claro por qué el alcalde se esforzaba tanto. No quiere que Diego se encuentre con su hijo. Pero el pueblo es pequeño y se van a encontrar un día de todos modos. Y no hay nadie allí para ayudar si hay una pelea. Lo que Víctor Díez podía hacer en este caso, solo Dios lo sabía. No compartió sus planes con Diego, fingiendo que todo le convenía. Diego se pasó una semana entera arreglando el coche. Llegaba a casa cuando su madre dormía. Pero ella siempre dejaba la cena aún caliente sobre la mesa. También tenía mucho trabajo, el severo encargado de la granja exigía más ordeño de las vacas. ¿Y cómo iba a hacerlo si las vacas estaban tan mal alimentadas? Así que tenía que girar y girar como una sartén. Además, la paga era una miseria. Pero en el pueblo no había otro trabajo. Un día Diego fue al taller a revisar el tren de rodaje de su camión, y el alcalde le estaba esperando. Estaba sentado en la misma mesa que el jefe. «Buenos días, Diego», le dijo y le tendió la mano. «Buenos días», respondió Diego. «Toma asiento, no seas tímido», bromeó jovialmente el presidente. «Veo que el coche está casi en marcha». «Sí, casi, quería comprobarlo hoy», contestó Diego. «Bien, pues compruébalo y te espero en mi despacho dentro de 1 hora». El presidente se fue y el jefe se levantó de su mesa y dijo con severidad: «Prepara el coche con cuidado, Diego, parece que te espera un largo viaje». «¿Qué significa eso, Eugenio?» «Según tengo entendido, tienes que transportar ladrillos de construcción a otra zona», respondió secamente. «Alejandro irá contigo, para que no sea aburrido». Los ojos de Diego se abrieron de par en par al oír esto. No podía creer que el presidente hubiera decidido que su hijo fuera con él. Hacía una semana le había pedido que no fuera. ¿Qué podía significar eso? No, era comprensible, Alejandro era encargado de suministros y su deber era supervisar el transporte de materiales. Pero podía haber enviado a otra persona, ¿no? Parece que el presidente trama algo. ¿Pero qué exactamente? Preparar con antelación. Se suponía que Víctor Díez quería ver si Diego cumplía su palabra. Había prometido no interferir en la vida personal de su hijo. Entonces está claro por qué todo este gato y el ratón, y aquí, lo principal es no mostrar sus emociones. No quería quedarse sin trabajo, sobre todo si el presidente no le dejaba vivir en el pueblo. Para el día siguiente estaba previsto un viaje a esa zona. Así que Diego estaba libre para preparar el coche. Por la noche, cuando llegó a casa, se lo contó alegremente a su madre. Después de escuchar a su hijo, Elena le contestó en voz baja: «Mira, hijo, no te metas en medio.
Actúa como si no hubiera pasado nada. Es tu trabajo y todos los problemas personales debes guardártelos para ti. Lo sé, mamá, y no era mi intención pelearme con él, respondió Diego con calma. Bueno, por fin empiezas a darte cuenta de que no todo está perdido. Siéntate a cenar, porque estoy demasiado cansada para que me sangre la nariz en la mesa. Elena realmente no tenía buen aspecto, bolsas bajo los ojos, la piel de la cara arrugada y parecía como si la hubieran retorcido y estrujado varias veces. Diego pasó el brazo por los hombros de su madre y dijo: «Haré lo que sea para que no vuelvas a sufrir en esta granja». El hijo de la lechera hablaba con tanta seguridad, como si supiera lo que había que hacer. Y en esto sí que no tenía a nadie a quien conceder. Desde joven, Diego se había acostumbrado a hacer las cosas por sí mismo. Ni siquiera en el ejército se rebajaba, sino que cumplía estrictamente las órdenes. Incluso ahora, cuando tenía que reparar un camión averiado, no se quejaba de que era imposible, mejor desguazarlo. Simplemente, lo cogía y lo reparaba, sin escatimar sus propias fuerzas. Sin embargo, nadie le alababa por ello, simplemente le daban otro trabajo. Pero Diego tampoco se rindió. Sabía que no le darían palmaditas en la cabeza. Y era poco probable que le llegaran palabras de elogio. El dinero no vendría en bandeja de plata, había que ganárselo. Con estos pensamientos en mente cenó rápidamente y empezó a recoger los platos de la mesa. Su madre quiso hacerlo ella, pero Diego la mandó a descansar. «Anda, mamá, ya lo hago yo. Será mejor que te acuestes, parece que estás a punto de caerte». Elena obedeció a su hijo y se fue a su cuarto. Diego, mientras tanto, recogió la mesa y lavó todos los platos. Ya en la cama, mirando al techo y escuchando música con los auriculares, siguió pensando en qué estaría tramando el presidente. Pues Víctor Díez no podía simplemente, con el corazón ligero, enviar a su querido y amado hijo con él. Así que tendría que decidir para qué prepararse. Tal vez habría que hablar seriamente con Alejandro. Al día siguiente, Diego llegó al garaje antes de lo habitual. Tenía intención de echar otro vistazo al camión, para que no le pasara nada en la carretera. Mientras trabajaba bajo el camión, no oyó el crujido de la puerta ni que alguien entraba. Solo vio sus pies cuando volvió a girar la cabeza. Tuvo que salir a saludar, pues Diego pensó que era el jefe. Pero delante de él estaba Alejandro, sonriendo malignamente. «Hola, amigo», le tendió la mano como si nada. «Hola», respondió Diego, pero no le dio la mano. «Bueno, vamos al grano», comenzó Alejandro. «Tenemos que hacer unos viajes a la zona vecina para entregar los ladrillos. ¿Qué te parece? El coche aguantará. ¿Lo has arreglado bien?» «Mejor imposible», contestó Diego enfadado. «¿Tenemos ladrillos fabricándose por aquí?» «Ya casi, arranca el coche, ya lo verás», contestó Alejandro con evasivas. Diego salió del garaje y condujo el camión en la dirección indicada por el muchacho. Siguieron un largo bucle hasta que llegaron a una obra. Parecía que allí iban a construir un nuevo granero. Alejandro bajó del camión y caminó hacia las pilas de ladrillos que se erguían en hileras rectas cerca del hangar. Hacía poco que los habían traído, porque aún no habían tenido tiempo de quitarles el embalaje. Diego se quedó mirando a ver qué pasaba a continuación. Alejandro comprobó el embalaje y llamó a alguien. Luego volvió al coche y dijo: «Tendrás que esperar un poco, la grúa se ha retrasado». «Lo que tú digas, no tengo prisa», contestó Diego. Media hora más tarde, la grúa llegó a la obra. Diego dio la vuelta al camión como le habían dicho. Junto con el gruista llegaron los cargadores, ellos mismos la montaron y empezaron a enganchar cuidadosamente los palés de ladrillos con eslingas. 3 paquetes entraron en la carrocería sin problemas. Después Alejandro le dijo algo al gruista y volvió a subir a la cabina del camión. «Vamos, aún tenemos que sacar todos los ladrillos antes de que anochezca». Diego arrancó el coche y condujeron hacia el centro del distrito. Estuvieron en silencio todo el camino, como si no tuvieran nada de qué hablar.
Solo cuando descargaron los ladrillos en una base, Diego no pudo evitar preguntar: ¿Cómo estáis Alicia y tú? No te lo vas a creer, pero bien, respondió Alejandro brevemente. Pues me alegro mucho por vosotros, dijo Diego. ¿Por qué traemos aquí los ladrillos? Lo que pasa, dudó Alejandro, es que son ladrillos de mala calidad. Yo mismo los encargué y no los miré bien. Ahora los devuelvo para pedir luego un producto normal. La respuesta fue más que exhaustiva, y Diego no hizo más preguntas de ese tipo. En principio, no era asunto suyo dónde y por qué transportaba los ladrillos. Como decía el refrán, si lo pones al volante, conduce donde haga falta y mantén la boca cerrada. Además, Diego no quería meter las narices en asuntos ajenos. En un día habían trasladado todos los palés de ladrillos. Y, curiosamente, Alejandro recibía mucho dinero por ellos cada vez. Diego pensó que debía de tratarse de un reembolso por material defectuoso. Y no preguntó cuándo tendría que ir a recoger ladrillos de calidad. Al fin y al cabo, habría que utilizar el mismo coche para transportarlos. Decidió dejar que Alejandro se preocupara de eso. Al final del día le entregó algo de dinero. Toma, te los has ganado honradamente. Pero hasta dentro de un mes no cobras, ¿no? Preguntó Diego con suspicacia. Lo sé, y esto es solo una pequeña prima por puntualidad. Diego le quitó el dinero de las manos y se lo guardó. Por la noche se lo dio a su madre. No sé por qué, pero hoy me han dado las gracias generosamente. La señora Elena miró el dinero y dijo: es extraño, pero Alejandro nunca pagó a nadie por nada. Que yo sepa, solo lo cogía si podía. Él es igual a su padre y no perdería la oportunidad de ganar dinero gratis. ¿Qué significa eso, mamá? Preguntó Diego, asustado. Significa que aprovecha cualquier oportunidad para llenarse los bolsillos con dinero robado, respondió Elena. Víctor lo hace todo el tiempo, solo que la gente perezosa de nuestro pueblo no lo sabe. ¿Crees que acaba de comprar piezas de coche después de 3 días? No, pensé que solo quería mantenerme ocupada para que no pensara en Alicia, contestó Diego inseguro. Bueno, eso también, pero lo importante es que está intentando ganar dinero otra vez, resumió su madre. Diego no se lo creyó, pensando que su madre simplemente quería protegerlo para que no cometiera imprudencias. Al fin y al cabo, él había comentado con ella que quería hablar seriamente con Alejandro. Así que ella debió decidir entrar por el otro lado, revelando el lado oscuro del presidente y de su hijo. Deberíamos haber esperado a llegar al fondo de las cosas. Las decisiones precipitadas no conducían a nada bueno, pensó Diego, y se negó a hablar con Alejandro. Mientras tanto, la señora Elena hablaba con el presidente. Quería exigirle que no utilizara a su hijo como tapadera. Justo cuando Elena se acercaba a la puerta del despacho, le salieron palabras extrañas. Te dije que le echaras la culpa a él. Era la voz de Víctor Díez, y en respuesta alguien dijo amenazadoramente: lo que quieras, pídelo, pero no lo haré. Es un buen tipo y sabe mucho de coches. Arregló un camión destrozado al que nadie más podía meter mano. ¿No crees que eso es suficiente? ¿Qué tiene que ver el camión? Necesito que arregles todo con los ladrillos. No, no voy a hacer eso, respondió la voz del hombre. Tú y Alejandro empezasteis todo esto, tú vas a limpiarlo. Si me presionas, le contaré a Diego cómo Alicia se convirtió en la mujer de tu hijo. Las piernas de Elena se doblaron al oír aquello. Un poco más y se habría desplomado en el suelo. Y entonces habría atraído una atención innecesaria. Saliendo del edificio de la administración, Elena se apresuró a volver a casa. Decidió que era hora de contarle la verdad a su hijo. La complicada historia del matrimonio de Alicia era conocida por casi todo el pueblo. Solo los aldeanos guardaban silencio, porque no les gustaba su familia. Las largas horas de espera parecieron una eternidad. Elena sintió remordimientos por no haber dicho nada. Pero no podía hacerlo. O mejor dicho, había querido hacerlo cuando Diego acababa de regresar del ejército,
pero entonces él había iniciado aquella conversación con Alejandro, y ella tuvo que olvidarse por un tiempo de su noble acción. Ahora, después de lo que había oído fuera del despacho de Víctor Díez, nada podía detenerla. Era mejor que su hijo oyera la verdad de su madre que de extraños. Al fin y al cabo, la odiaría si supiera que ella estaba al corriente. Hacia las 9 de la noche llamaron a la puerta y Diego apareció en el umbral. Parecía cansado, pero no ansioso. Parecía que con quienquiera que la alcaldesa estuviera hablando hoy aún no le había dicho nada a su hijo. ¿Tienes hambre, cariño?, le preguntó con cautela. Sí, mamá, tengo mucha hambre, contestó Diego cansado. Entonces lávate las manos y siéntate a la mesa, ordenó a Elena. Mientras su hijo se enjuagaba delante del lavabo, ella puso la mesa. Lo siguiente era elegir un momento y contarlo todo. Pero, ¿cómo hacerlo sin que su hijo hiciera algo malo después? Elena decidió que le pondría una condición: nada de discusiones. Diego se sentó a la mesa y, mirando a su madre, preguntó con cuidado. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, hijo. ¿Por qué? Es que pareces preocupado. La verdad es que sí, y me gustaría tener una conversación seria contigo. Elena exhaló un suspiro de alivio. Bueno, yo cenaré y tú hablas, aceptó Diego y tomó una cuchara entre sus manos. Sabes, una vez me dijiste que querías tener una conversación de verdad con Alejandro. Pues sí, pero desistí de esa idea. Alicia debe de estar pasándoselo bien con él, ya que ni siquiera me saluda. No sé qué significa eso, preguntó Elena emocionada. Mamá, de verdad, no eres una niña pequeña. Diego sonrió. Todos vivimos en el mismo pueblo. ¿Y de verdad crees que no veo a Alicia? Casi todos los días pasa por delante de la mecanización. Hay una oficina de administración cerca. Alejandro debe estar de visita. Con un pesado suspiro, Elena acercó su silla a Diego y continuó. Quiero decirte que Alicia no se casó con Alejandro por voluntad propia. ¿Cómo que firmó por ella en el registro civil? No, Alejandro se la llevó a la fuerza, ya me entiendes, respondió Elena en voz baja. ¿Así que violó a Alicia?, gritó Diego. Calla, que te van a oír los vecinos, suplicó Elena. Ahora entiendo por qué no quiere hablar conmigo, dijo Diego pensativo. Alicia cree que lo sé todo y le da vergüenza acercarse a mí. Pero nada, Alejandro pagará por todo, no habrá piedad para él. Elena se dio cuenta de que tenía que poner condiciones. Hijo, no te dije esto para que te involucres. Prométeme que no le harás nada a Alejandro. Prométeme que no le harás daño. Bajó la cabeza como un alumno travieso. Diego dijo débilmente. Lo intentaré, mamá, pero no te prometo nada. Durante unos días Diego aguantó. Trató de evitar a Alejandro para no alterarse innecesariamente. Se sentía incómodo mirando a ese hombre, sabiendo que podía haber abusado de la chica que amaba. Así que Alicia, temiendo la condena y la vergüenza humanas, se casó con él en contra de su voluntad. Y él, sin averiguar todas las circunstancias, la tachó de traidora. Y contó a sus amigos lo que ella le había hecho. A Diego le costó contenerse. Incluso llegó a pedirle a su jefe un viaje al trabajo solo para no cruzarse con Alejandro. Pero un día no pudo soportarlo y cuando el hijo del presidente se le acercó con unas acusaciones, lo agarró por el pecho y empezó a zarandearlo. Alejandro colgaba como un muñeco de trapo en sus fuertes manos. Empezaba a parecer que iban a pelearse. Pero en ese momento Eugenio entra en el garaje. Diego solo consiguió darle un par de puñetazos en la cara a Alejandro. Tuvieron que soltarlo y hacer como si no pasara nada. ¿Qué quieres decir, Diego?, gritó todo el garaje al jefe. Puedo explicártelo, empezó Diego, pero Alejandro lo interrumpió. No le hagas caso a este tipo, está mal de la cabeza. Mira lo que me ha hecho en la camisa. Y ahora tendré moretones en la cara. Eugenio se acercó a Diego y le exigió una explicación. Este le contó toda la historia y lo que había averiguado.
Negando con la cabeza, el jefe se volvió hacia Alejandro. En el fondo, Diego tiene razón. El tipo estaba defendiendo el honor de su amada. Es mi mujer, y punto. Siseó Alejandro con rabia. Y ya veremos quién tiene razón. Si decides quejarte a tu padre, avisaré a las autoridades de tus turbios negocios con él, le advirtió Eugenio. Alejandro salió del garaje dando un sonoro portazo. Naturalmente, se quejó a su padre, pero no atacó inmediatamente a Diego. Al contrario, el alcalde decidió preparar un plan para deshacerse de una vez por todas del formidable rival de su hijo. Sabía que Diego no le dejaría salirse con la suya. E intentaría castigar a Alejandro, tal vez entregarlo a la policía. Cierto, no tenía pruebas, y Alicia callaría porque tenía miedo. Durante casi una semana Diego no ha sido tocado, parece como si simplemente se hubieran olvidado de él. Pero no fue así, el alcalde había organizado un astuto plan y se disponía a hacerlo realidad. Un día, cuando el almacén estaba vacío, desapareció un barril de gasóleo. Y curiosamente, Diego era el único que tenía llaves del almacén. También había un duplicado, pero estaba en el despacho del presidente. Por la mañana, en cuanto Diego llegó al garaje, enseguida se le acercaron unos hombres con uniforme de policía. Le mostraron sus documentos de identidad y le pidieron que les acompañara al coche. Diego obedeció, porque resistirse a los representantes de las autoridades sería muy problemático. En el coche le mostraron una declaración de Víctor Díez sobre el robo. En ella el presidente daba sus datos como sospechoso del robo de gasoil. Diego los miró como si fueran extraterrestres y dijo: ¿De qué demonios estáis hablando? ¿Para qué voy a necesitar tanto combustible, sobre todo si me lo da el jefe? El oficial del distrito local se acercó al coche. Era conocido en el pueblo como la mano derecha del alcalde. Y es que el señor Bernardo vivía en realidad de Víctor Díez. Tras leer la solicitud, el funcionario murmuró: es extraño que no haya acudido a mí. Pero si la policía del distrito estaba implicada, era un asunto serio. Por cierto, hace poco tuvo un conflicto con el hijo de Víctor Díez. Sospecho que Diego decidió robar gasoil del almacén como represalia. Ya veo, señor, respondió uno de los policías, lo investigaremos. Creo que deberíamos detenerlo durante un tiempo para que no escape. ¿Hay alguna razón para pensarlo? Desde luego, respondió el policía. Diego es un tipo demasiado atrevido. ¿Quién sabe qué más podría hacer? Es mejor hacer lo que yo digo, y luego la investigación se encargará de todo. Diego no tenía ni idea de que se trataba de una comedia. Y estos policías, así como el policía, estaban representando los papeles que se habían acordado con el presidente. Víctor Díez quería que Diego fuera a la cárcel. Mientras tanto, se encargaría de los que decidieran traicionarle. Y primero, eliminar al mecánico Eugenio para que no dijera nada que no debiera. Una hora más tarde Diego fue llevado a la comisaría del distrito. Pero, curiosamente, ni siquiera lo interrogaron. Solo redactaron un informe y lo metieron en una celda. Mientras tanto, el encargado del garaje, al enterarse de lo ocurrido, corrió inmediatamente a casa de Elena. La mujer abrió la puerta y desde el umbral dijo: Diego ha sido detenido, está en la oficina del distrito. ¿Por qué fue? ¿Alejandro lo golpeó?, preguntó Elena horrorizada. No, a ese bicho raro no le pasa nada. Diego está acusado de robar gasoil. Eso no puede ser verdad, se lamentó Elena. Ven y compruébalo tú misma, no tenemos gasoil en casa. ¿Mi Diego tiene pinta de ladrón? No, no lo parece, señora Elena, y yo sé que no fue él, respondió Eugenio. Entonces, ¿por qué lo detuvieron? Nuestro alcalde lo arregló, respondió el encargado del garaje apretando los dientes. Sabía que no acabaría bien, gritó Elena. Le pedí a mi hijo que no se metiera en líos. Pero no hizo caso a su madre y ahora está en una celda. Eugenio intentó calmar a Elena, pero no sirvió de nada. Ella seguía llorando y maldiciéndose a sí misma.
Sentía que era culpa suya. Y que era necesario sacar a su hijo de la cárcel lo antes posible. Sin embargo, Elena no sabía por dónde empezar y entonces el encargado del garaje le propuso confiar en él. Intentaré hacer algo, señora Elena. Solo que usted no se entrometa, de lo contrario lo estropeará todo con su intromisión y solo conseguirá empeorar las cosas para Diego. La propia Elena comprendió que ahora no serviría de nada a nadie. Nadie escucharía a la pobre mujer. Si el presidente tuvo algo que ver, ahora solo un milagro ayudaría a su hijo. Mientras tanto, el confabulador Víctor Díez había convencido al investigador para que le tendiera una trampa a Diego con delincuentes empedernidos. Quería que al chico le patearan el culo. Y no reparó en gastos para conseguirlo. Pero no salió como habían planeado. Una vez en la celda, Diego no tuvo miedo de los criminales. Los miró sin el menor temor y les contó por qué estaba preso. Los presos se dieron cuenta de que no era un chico desvalido, sino un tipo bastante normal. Pero el destino había sido cruel con él, ya que alguien había decidido arruinarle la vida. Percibiendo la tensión en la celda, Diego dijo en voz alta y enfadado: «Si quieres, nos peleamos. No tengo miedo a la sangre y no tengo nada que perder. He pasado por cosas peores en el ejército. Luché tanto allí que tuve que lavarme la sangre». Los criminales empezaron a cuchichear sobre algo. Mientras decidían su destino, le permitieron ocupar una de las literas de la celda. Diego tomó asiento en el estante inferior, para que fuera más fácil saltar si pasaba algo. Pero no había necesidad de luchar, porque la noticia de él se había extendido por todo el centro de detención, y los presos viejos ya habían ordenado que no se le tocara. El plan del alcalde y su investigador corrupto se vino abajo. Los delincuentes no golpearon a Diego para convertirlo en un trozo de carne. Al contrario, acogieron al chico en su familia. Incluso le explicaron cómo cuidarse cuando lo enviaron a la zona. Después de lo que les había contado, ninguno de los criminales dudaba de que los enemigos del exterior llevarían a cabo su traicionera hazaña. Solo quedaba esperar un milagro, y pronto ocurrió. Durante el tiempo que Diego estuvo en el centro de detención, la señora Elena lo visitó casi todos los días. Intentaba hablar con el investigador, pero nadie la escuchaba. Menos mal que al menos dejaron pasar los paquetes. Así que Diego recibió comida casera y las cartas de su madre en un sobre. Ella escribió que estaba agotada y que no sabía cómo ayudar. Y el alcalde se paseaba por el pueblo como un pavo real orgulloso, mirándola socarronamente y sonriendo. Diego aguantó con sus últimas fuerzas. No pudo evitar darse cuenta de que se trataba de un montaje con el gasóleo. Al fin y al cabo, no era solo él quien tenía las llaves, sino también Víctor Díez. Y entonces recordó los ladrillos que había llevado a aquella zona con Alejandro. El rompecabezas empezó a tomar forma. El alcalde y su hijo vendían materiales de construcción y combustible al bando equivocado. Y luego volvían a dirigirse a la administración en busca de financiación adicional. Teníamos que averiguar cómo salir de aquí. Pero no había forma de atravesar los barrotes, y eso se consideraría una huida. Reclamar a un investigador y contarle las maquinaciones del presidente se sumaría a su condena o, por el contrario, acortaría su vida, o incluso le privaría de ella por completo. Pueden llevárselo como testigo y no mirarán el hecho de que no es culpable de nada. La oportunidad de salir se presentó durante un paseo vespertino. Diego, junto con los demás detenidos, paseaba por el patio cuando a una de las autoridades se le acercaron varios delincuentes. Se llamaba Timoteo y Diego había entablado amistad con él. Desde fuera parecía que solo estaban hablando. Pero cuando estalló un alboroto, Diego fue el primero en saltar y, con un golpe certero, dispersó a los agresores del criminal por diferentes rincones. Naturalmente, al cabo de un rato vinieron corriendo los guardias del centro de detención. A Diego lo metieron en una celda de aislamiento, más parecida a un armario estrecho, y a los que había golpeado los llevaron a la enfermería local.
Y solo el jefe no se quedó de brazos cruzados, apoyando a Diego mientras estaba en la celda de castigo. Finalmente, cuando el chico fue devuelto a una celda normal, Timoteo le informó de que había hecho gestiones con un abogado para que diera vueltas a su caso. Un alivio para el chico, sobre todo porque ya estaba desesperado por salir. Diego esperó a que le permitieran ver a su madre y le transmitió la información con cuidado. Asegúrate, mamá, de que nadie se entere de esto. Por supuesto, hijo, no diré nada, dijo asustada la señora Elena, llevándose un dedo a los labios. Tú aguanta y no desesperes, que lo conseguiremos. Yo lloro todas las noches y le pido a Dios que no deje a mi hijo en problemas. Diego recordará estas palabras el resto de su vida. Las decía siempre que tenía ocasión. En cuanto al abogado, se ocupó a fondo de su caso. Marco López estudió todas las circunstancias y pidió ver al investigador. Todos los documentos estaban en regla y no se le pudo impedir que viera a Diego. Allí le expuso su postura y cómo veía él la forma de resolver la situación. Según el abogado, había que mover los hilos y todo encajaría. Así que, señor Diego, quiero preguntarle, ¿está dispuesto a llegar hasta el final? Porque si muevo esos hilos, los hechos más feos saldrán a la luz. Sé perfectamente de lo que estamos hablando, señor López, respondió Diego con calma, que respondan con todo el peso de la ley. Lo harán, pero mientras tanto se irán desvelando otros detalles, continuó el abogado. Aquí no le entiendo, dijo Diego sorprendido. Se trata de Alicia, la mujer de Alejandro. Sí, lo es, pero solo temporalmente. Ha llegado a mis oídos que la señora Pugliese no se casó con él por voluntad propia, dijo el abogado, sino que fue obligada. Diego comprendió a dónde quería llegar el abogado, y cómo sabía de la posible violencia. Sin embargo, no quiso sacar la basura de la casa y decidió que castigaría él mismo a Alejandro. Aquí no hay nada que hacer, señor López, le dijo Diego. Yo mismo solucionaré este problema y usted intente sacarme de aquí. Muy bien, si usted lo dice, señor, respondió el abogado. El proceso ya está en marcha y muy pronto estará usted fuera de aquí. El alcalde montó en cólera cuando se enteró de que un abogado se había puesto a buscarle. Marco López había puesto literalmente patas arriba a todo el pueblo. Necesitaba pruebas de las maquinaciones del alcalde y de su hijo. También necesitaba encontrar aquel malhadado barril de gasoil para que Diego quedara libre de todo cargo. Víctor Díez estaba furioso en su empeño por detener el proceso. Amenazó al investigador con severas sanciones. Pero no pudo hacer nada, se limitó a levantar las manos y lamentarse. Los nubarrones se cernían sobre el alcalde y su hijo. Pero resultó que el administrador de la granja también estaba implicado en sus maquinaciones. También él recibía su parte del dinero y era quien robaba los materiales de construcción. Eugenio, el mecánico, no se quedó de brazos cruzados. También ayudó en lo que pudo, pero por motivos de seguridad tuvo que dejar su trabajo. El antiguo jefe de taller se quedó de momento en casa de Elena. Nadie se atrevía a tocar a la madre de Diego. Eso se debía a que el caso de malversación interesaba a la región. El abogado también llegó hasta allí, utilizando todas sus conexiones y recursos, por así decirlo. La liberación de Diego era inminente, de eso no había duda. Solo faltaba reunir todas las pruebas contra Víctor Díez. Mientras tanto, intentaba cubrir sus huellas. Pero no funcionó. Se encontró el principal argumento de Diego. El mismo barril de gasóleo había aparecido en una gasolinera del centro del distrito. Resultó que Timoteo tenía gente por todas partes. Y en el exterior, sus amigos habían encontrado al dueño de la gasolinera ellos mismos. Rastrearon toda la ruta del gasóleo. Curiosamente, incluso después de que el presidente cayera bajo sospecha, siguió vendiendo toda su valiosa mercancía. Fue su avaricia lo que hizo que le pillaran infraganti. Sin embargo, no se llevó a su hijo con él porque pensó que les detendrían. En el despacho del investigador pidió que apartaran a Alejandro del caso.
El abogado de Diego se acordó de su petición y movió todos los hilos necesarios para que Alejandro siguiera libre. Se revelaron los hechos y quién compraba los propios ladrillos del solar de la finca en construcción. Los hilos conducían a la administración del distrito. Y había quienes gustaban de vender materiales de construcción donde podían. Empezó a girar un volante de investigación indescriptible. No solo se unieron investigadores de la región para aclarar todas las circunstancias del caso, sino que incluso acudieron investigadores de la capital. Se retiraron todos los cargos contra Diego. Ya no era sospechoso de robar gasóleo. Cuando la señora Elena se enteró, corrió por la mañana al edificio de la policía del distrito. Había varios coches en el aparcamiento y gente de uniforme que iba de un lado para otro llevando expedientes. Elena no entendía lo que estaba pasando y se apresuró a reunirse con su hijo. Diego salió por la entrada principal 10 minutos después. Su madre se echó a su cuello y sollozó con fuerza. «No pasa nada, mamá, estoy libre», la abrazó Diego y le acarició el pelo. «Hijo, qué bien que te hayan absuelto», dijo Elena entre lágrimas. «Dios ha escuchado mis plegarias, eres libre». «Sí, mamá. Y gracias también al abogado que llevó mi caso. Diego hijito, hemos tenido suerte con Marco López. Cualquier otro no habría tenido nada que hacer con el alcalde. Tenía muy agarrado a Víctor Díez. No lo soltaría hasta que confesara». Llegó otro coche y se bajaron dos hombres. Eran el abogado y el antiguo encargado del taller, el mecánico Eugenio. Juntos se acercaron a Diego y a su llorosa madre. «Enhorabuena, señora Elena, por la liberación de su hijo», dijo Marco López. «Gracias, recordaré su amabilidad toda la vida». Elena se volvió hacia él e hizo una reverencia. «Me alegra mucho oír esto, pero si no fuera por una persona más, todo esto no habría ocurrido», concluyó la abogada y miró inequívocamente a Diego. Este comprendió y asintió con aprobación. «Sí, señor López, ya le he dado las gracias. Por cierto, tu ayuda también le ha venido bien a él. Me han dicho que el caso de Timoteo será revisado y tal vez le suspendan la condena. Haré lo que pueda, porque le debo mucho», respondió el abogado y dejó a la familia sola. Subió al coche, saludó y se marchó. Los tres se miraron y rieron a carcajadas. Era el día en que no podían ocultar sus emociones. ¿Cuánto tiempo había esperado Diego para hablar de la libertad así, en un ambiente relajado? Afuera hacía fresco y calor al mismo tiempo, o tal vez solo pensaba que el tiempo era diferente. Diego tenía una nueva vida por delante donde no habría humillaciones, miradas oblicuas ni cotilleos. Eugenio les ayudó a llegar al pueblo. Mientras conducían, no paraba de hablar de que estaban buscando materiales de construcción robados. Pero luego resultó que no era ese todo el negocio del presidente. También robaba dinero del presupuesto, o mejor dicho, atribuía partidas de gastos inexistentes y se metía con los funcionarios del distrito. Nadie lo comprobó nunca, o quizás simplemente no quisieron hacerlo. La investigación continúa y es posible que surjan nuevos detalles de la malversación. Y entonces volarán las cabezas de los altos funcionarios. No en vano el abogado dijo que los hechos más feos saldrían a la luz. Marco López acertó de pleno cuando se lo contó a Diego. Pero él parecía saber dónde se metía, así que no tuvo miedo de desafiarles. Al llegar al pueblo, Diego decidió tomarse un tiempo. Tenía mucho sobre lo que relapacitar. Ante todo, el destino de Alicia, que había sido víctima de un intrigante. Mientras tanto, al quedarse sin el apoyo de su padre, que se enfrentaba a una formidable condena, Alejandro empezó a consumir intensamente todo el alcohol que había en su casa. Alicia procuraba no dar la cara delante de él, no fuera a ser que la sometiera a un aluvión de ira. Elena, al darse cuenta de por lo que había pasado su hijo, decidió abordar ella misma la cuestión. «¿Qué harás con Alicia?» «Me la llevaré», respondió Diego, pero no como lo hizo Alejandro. «Que me diga ella con quién está mejor». «Tienes razón», dijo Eugenio. «Si no,
Vamos a terminar con uno que se la lleva a la fuerza, y después el otro se la lleva en la misma dirección. Diego esperó unos días más antes de ir a casa de Alejandro. En un banco cerca de la puerta vio a Alicia. Estaba sentada con la cara en el regazo. Llevaba ropa vieja que ya no estaba de moda y la cabeza envuelta en un chal. Diego aceleró el paso y en un minuto estaba a su lado. «Perdóname, Alicia», fue lo primero que dijo. Ella levantó la cabeza, con los ojos abiertos y las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Siento lo que hice», dijo Alicia, llorando. «Puedes llamarme traidora, pero nunca dejé de quererte». De pronto Alejandro salió de la casa, apenas capaz de mantenerse en pie. Pero cuando vio a Diego, se apresuró a entrar. «Ha estado bebiendo todos los días desde que detuvieron a su padre», susurró Alicia. Era evidente que seguía teniéndole miedo. Para disipar sus temores, Diego sugirió: «Vivamos juntos». «Pero yo estoy casada», contestó Alicia con cautela. «Está bien, resolveremos el problema», dijo Diego alegremente y entró. Hubo gritos y palabras malsonantes. Unos minutos después todo quedó en silencio, como si la casa se hubiera apagado. Diego salió y dijo en voz bastante alta: «Está de acuerdo con el divorcio, lo organizaré yo, tú casi no tienes que hacer nada». Alicia abrazó feliz a Diego y le susurró al oído: «Te quiero». «Yo también te quiero», respondió Diego. La cogió del brazo y la llevó a casa. Los aldeanos pasaban a su lado, pero ninguno intentaba decir una palabra cáustica sobre ellos. Al contrario, sonreían y se inclinaban hacia el suelo. Era interesante observar cómo se comportaban los que antes chismorreaban y te odiaban. Pronto llegó la noticia de que el antiguo mecánico Eugenio había sido nombrado alcalde interino. Cuando se convirtió en jefe del pueblo, puso orden al instante. Y, sobre todo, sustituyó a todos sus subordinados. Resultaron ser deshonestos y ayudaron al antiguo alcalde a desfalcar. Diego aprobó este planteamiento y Eugenio lo contrató como chofer personal. Convertir al muchacho en jefe del taller, por su edad, no funcionó. Pero había espacio para crecer. Poco a poco, Alicia entró en razón y trabajó como economista en la administración. Han pasado 3 meses desde entonces. Muchos acontecimientos negativos ya se han olvidado. Eugenio siguió trabajando como alcalde. Es probable que se convierta en el jefe permanente de este pueblo. Timoteo fue liberado y lo primero que hizo fue visitar a Diego. Durante este tiempo había construido una nueva casa de baños en el patio y se bañaron juntos en ella. Timoteo le dijo que la gente que había infringido la ley para lucrarse estaba ahora en las celdas. Resultó que Víctor Díez había sido condenado por varios cargos y había recibido la máxima pena posible. Su cómplice, el antiguo administrador de la granja, obtuvo una condena menor, pero también pasará algún tiempo entre rejas. La mano de la justicia también ha alcanzado a los altos cargos, pero la Fiscalía Regional se está ocupando de ellos. Diego también tenía algo que compartir con Timoteo. En primer lugar, le enseñó su certificado de matrimonio. Alicia se ha divorciado de Alejandro y se ha casado con Diego. Son felices juntos y no les importa lo que pasó antes. Ella también es humana y tiene derecho a una vida normal. Timoteo sonrió socarronamente y preguntó: «¿Y cómo está ese Alejandro? ¿Cómo te las has arreglado con él?» «Hombre por hombre, Timoteo, hombre por hombre», Diego contestó sonriendo. Entendió y no se resistió. «Al menos sigue vivo, ¿no lo mataste?» «No, está tan vivo como siempre, pero bebe, pero eso es cosa suya. No quiso vivir según la ley, ahora puede morderse los dientes. Prometí no hacerle daño y cumplí mi palabra». «Buena decisión, lo respeto», dijo Timoteo. «Por cierto, ¿qué vas a hacer?» «Tal vez un poco de romance, un tiempo en el exterior y luego de vuelta al otro lado de la ley». «No, amigo, eso es todo por esta vez. He terminado con estos viajes. Tengo que sentar la cabeza y formar una familia. Solo te deseo lo mejor», dijo Diego.
Diego tenía razón en su opinión y pronto Timoteo volvió a su pueblo con más frecuencia. Había encontrado una buena mujer y un hijo con los que compartir las alegrías de la vida familiar. ¿Quién iba a pensar que el destino decidiría sus vidas de ese modo? Pero Diego y Timoteo estaban destinados a conocerse y a convertirse en los mejores amigos. Por cierto, la señora Elena había empezado a visitar más a menudo el despacho del alcalde. Parece que Eugenio le ha caído bien. Y es posible que de ahí surja una nueva familia. Mientras tanto, Diego y Alicia planean tener hijos. La chica por fin se ha recuperado del horror en el que ha vivido todo este tiempo. Alejandro sigue bebiendo y no tiene intención de dejar de hacerlo. No se sabe cuánto tiempo podrá estirar los ahorros de su padre, a los que el juzgado no ha llegado. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.